Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Línea 1 por Radio USACH 94.5 y Diario USACH.cl, por supuesto, también por todas las redes sociales, las plataformas digitales donde usted puede recuperar la transmisión de entrevistas, comentarios, análisis y todo aquello. Daniela Figueroa, aquí comenzamos, somos Línea 1. Daniela Así Figueroa es. Videla. ¿Cómo estás, Alejandro Guillálvarez? Muy buenos días, me encanta eso de somos Línea 1, siempre como tú bien señalas, por Radio USACH. Y en esta jornada, bueno, vamos a revisar tantos temas interesantes, ¿no? Que estamos ya a menos de 2 semanas de las próximas elecciones del 16 de noviembre. Parlamentarias que han pasado un poquito, que cuando es tan importante, tú lo sabes, un poquito en segundo plano por los dimes y diretes que se producen en estos días a propósito de la presidencial. Pero, ¿sabes? No veo ambiente. Comentábamos, ¿no? Yo voy a la feria, fui Sí. a la feria a hacer las compras el domingo, nadie repartiendo nada. Sí. La gente en sus cosas, ni siquiera comentando. No hay debate. Hubo más movilización en las elecciones Municipales, pasadas. Mucho más que ahora. Es cierto. Incluso estoy hablando no solo de las presidenciales, también de las parlamentarias. Publicidad. Pocasa. No tienen plata, parece. La gente que tiene más bien el barrio alto, gente que tiene más situación económica, recibe más aporte de los empresarios. Pero, por ejemplo, yo estuve en Pichilemu, había un cartel de Jara que estaba impecable en una plaza y habré visto unos 15 o 20 de candidatos, todos de derecha, más que con Matei, con Kast. Con Kast, claro. Para qué es lo que vi. O sea, no veo ambiente. Yo nunca, en mis largos años, había visto una elección presidencial tan desabrida. Porque más allá del dime y direte, no hay nada en juego, no está claro que haya nada. Y eso que es interesante porque estamos hablando, es bastante inédita, de 8 candidatos a la moneda y no solo de un cambio de color o de vereda política, que a lo que a todo apuntan, no podemos hablar de la encuesta, estamos en veda, pero en general lo que ha sucedido en los últimos meses, y eso no es tan inédito, porque ya sabemos, estos péndulos se ha dado en todo el mundo, pero sí, todavía estamos muy en ascuas con lo que podría ser el candidato que pase a segunda vuelta dentro de la oposición, dentro de los 3 fuertes. O sea, es interesante en la forma en cómo se presenta esta elección presidencial en particular, pero es cierto, yo también, bueno, uno se junta, a ti te debe pasar también, no solo con tus hijos, uno se junta con periodistas que estamos hablando de este tema todo el rato, o del susto, de la incertidumbre, pero no hay un debate también de la calle, como tú señalas a propósito de tu visita a la playa o las ferias libres. No hay ambiente tampoco. No hay. No se siente. Bueno, sí. Nadie presidente. Claro, gana nadie. Como dirían Nadie. por ahí. Exacto. Bueno. Ya, vamos con la pregunta que hicimos, ¿te acuerdas? Sí, la que tiene relación con la acusación constitucional al exministro de Energía, Diego Pardo, y nosotros habíamos preguntado a nuestros auditores de Radio USACH y de TV USACH cuándo debía votarse. ¿Tú tienes los resultados ahí? Te los cuento. Claro. Dale. El 21% dijo que antes de las elecciones. Un 21% dijo que después de las elecciones y un 59% dijo que es totalmente irrelevante la acusación a esta altura porque además el ministro ya se fue. Sí, y lo Apagó que... el voto político. Entre comillas, porque obviamente tú bien sabes que este libelo, si es que llegara a votarse y en contra de él, o sea, finalmente que la acusación constitucional prosperara, Diego Pardo estaría 5 años al menos fuera del ejercicio político público. Entonces, claro, en ese sentido sería agrandar o agudizar el castigo que ya tuvo, que fue la solicitud de renuncia por parte del presidente Boric a su ministerio. Bueno, vamos ahora, ¿te parece?, con tu editorial, Alejandro Guillén. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Breve, porque este es el eterno tema que no se resuelve y que no se resuelve y que no se resuelve. Me acuerdo que una vez me invitaron, cuando no era senador todavía, era periodista, ahí a la escuela de alto mando que hay ahí en La Reina del Ejército, para ascenso ya de niveles de mayores para arriba, ¿no?
y donde ellos se sigan formando. Y uno me decía, oiga, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos hecho reconocimiento por el tema de los derechos humanos y sin embargo no se revalora lo que hacemos. Yo creo que este tema es una de las cosas más extrañas en la historia de Chile. Cuando fue la Guerra Civil de 1891, a los 3 años se habían repartido ya los perdones mutuos y los balmacedistas otra vez volvían a la política en gloria y majestad. No hubo un trauma tan largo, a pesar de que murió más gente que en el golpe y posteriormente. Hoy es una herida que sigue exactamente igual abierta. Y la verdad es que los hechos que han ocurrido en estos días así lo revelan. Desde luego, esa provocación a esta altura de Johannes Kaiser, candidato, quien dijo que el Plan Nacional de Búsqueda es un deber ético. Eso lo hacen todos los países del mundo, hasta en Alemania, en todas partes. Era una estafa. O sea, están engañando a la gente. Y además dijo que el Servicio Médico Legal aún no se habría tomado el tiempo para analizar todos los restos óseos que hay y que... Exactamente, que fue desmentido por la propia directora del Servicio Médico Legal, que era de alguna manera también ningunear el trabajo científico y ético, ¿por qué no decirlo?, del Servicio Médico Legal. Ahora, esto apunta un poco a lo que había pasado todos los años que quedaron estas cajas con osamenta y que estuvieron ahí en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Pero la verdad es que él habló de miles de osamentas sin identificar, lo cual es falso. Pero la mayoría están desaparecidas, no se han encontrado, pues las tiraron al mar los restos óseos. Por lo tanto, eso es irrecuperable. Eso se llamó en su momento el retiro de televisores. Exactamente, la operación retiro de televisores. Claro, por lo tanto, efectivamente, la mayor parte de los detenidos en desaparecidos no se encuentran los restos, más el pacto de silencio, a que alude por lo demás el Servicio Médico Legal en el comunicado donde primero niega que existan en su dependencia osamentas sin periciar, pero reconoce las dificultades por la mantención del estado de conservación de los restos óseos después de tantos años, y además las limitaciones por la falta de información producto de los pactos de silencio que aún persisten. Y ahí empezamos a retomar el hilo. Así es. A esta altura, si tú quieres cerrar un capítulo, el victimario tiene que hacer un reconocimiento sincero y una colaboración eficaz. Así se construye un acuerdo. Alemania hizo todo tipo de gestos de arrepentimiento, de pedirle perdón al mundo, a los judíos por cierto, pero al mundo, por los crímenes cometidos por la dictadura nazi. Y hasta el día de hoy se sanciona cuando tú haces escarnio de la situación de las personas que sufrieron las persecuciones, los asesinatos, los campos de concentración, las desapariciones que también las hubo, las ejecuciones, las torturas. Está penado por la ley, o sea, es una sociedad que tomó conciencia y en eso no hay dos opiniones, porque aparecen algunos grupos ultraderechas, pero no todos son una reivindicación del nazismo. Sí. Aclaremos, es una ultraderecha de nuevo cuño, por decirlo de otra manera. Pero acá en Chile, cada cierto tiempo se dicen barbaridades con el propósito más de ofender a las víctimas. Ahora, Alejandro, eso demuestra de un Kaiser país que está enfermo. No nos sorprende tanto porque la verdad hay que decirlo, ha dicho bastantes brutalidades o declaraciones que no tienen argumento y que los hace para provocar, pero llama la atención que una vez más la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, se refiera a temas de derechos humanos y en este caso también en particular al plan de búsqueda, como lo hizo la semana pasada. Dijo que un plan de búsqueda es más que de búsqueda, es de venganza. Nuevamente pisa el palito cuando ya había mencionado de estas muertes inevitables a su juicio en los primeros días o incluso meses, incluso hasta el 74 dijo, luego del golpe de Estado, que provocó mucho ruido y que incluso tuvieron que ir a prestarle ropa dentro de lo que se podía, parlamentarios de su bloque y otras personas vinculadas a su candidatura. Y una vez más pasó lo mismo, todos tuvieron que, no sé cómo, tratar de arreglar esto que Sebastián Edwards, el economista, señaló diciendo que era, quiero creer que es un desliz lingüístico. Y a mí me preocupa porque esto de hablar de venganza, y a propósito de lo que tú señalabas al inicio, con este pacto de silencio, con lo poco y nada, porque algunos sí lo han hecho, pero no la gran mayoría, de los militares, porque recordemos, y lo dijo Luis Cordero en entrevista el fin de semana en Mesa Central, esto fue una dictadura cívico-militar.
hay civiles, no solamente que, son los ideólogos, si tú quieres, que a lo mejor no son tan imputables en términos, digamos, penales, pero los que sí fueron cómplices para secuestros, desapariciones y otros delitos, en este caso de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos, no han hecho nada. Entonces, aquí llama la atención una vez más Evelyn Matei, que apuesta por la unidad y, como tú bien señalas, estamos a más de 50 años del golpe y todavía, como no hay verdad y no hay justicia y hay impunidad, ella viene a revolver este dolor de tantos chilenos y chilenas. Y realmente a mí me parece, no lo entiendo. Bueno, es difícil entender en realidad si es un error o es una medida desesperada. Cuando tú ya ves que tu chance de pasar una segunda vuelta no existe, obviamente ya tiras toda la carne a la parrilla, discutes con todo, quemas todas las naves, debería haber dicho. Es mejor esa imagen, quemar todas las naves cuando ya no tienes alternativa. Y por lo tanto no necesitas de aquello a los que os ofendes como para una segunda vuelta, por ejemplo. Pero no creas, porque Sebastián Edwards, y acuérdate también lo que salió de Altamirano hijo, Carlos Altamirano, ¿no? El fin de semana, me parece que fue en The Clinic, si no me equivoco, el medio. En la tercera. Que estamos viendo de gente, digamos, de centro izquierda o de izquierda propiamente tal, que está apoyando a Evelyn Matei. Y aquí genera un ruido enorme. Entonces yo digo, bueno, este voto estratégico que hablaron, ¿va a funcionar si la candidata sigue así? Claro, y le estás pegando a lo que por un lado le dice acérquense y por otro lado le pegas. Porque para ellos también es un problema ético, ¿no es cierto? También tienen familiares y parientes o conocidos. Pero por supuesto. Y además hay una visión crítica de lo que ello fue. Entonces, primero, es evidente que... Y lo segundo es una confusión no solo ético, conceptual. Porque Juan Carlos justicia Altamirano, no perdón. es venganza. Juan Carlos. Sí. La justicia no es venganza. Tú tienes derecho a la justicia, lo tienes en todas las culturas del mundo. Exacto. Y es que se sancione a quienes han cometido un crimen, se les identifique y sancione, se repare el daño causado y se restablezca la norma de que eso no es tolerable para una sociedad. En Chile no estamos a ninguno de esos tres niveles. Exactamente. Si tú apretas un poquito, lo que ellos dicen y esto que se les sale, o si fue un problema lingüístico, se le trabó la lengua y le salió la idea al revés, en el fondo lo que están revelando es que en su fuero íntimo es eso lo que piensan. Sí, pues ese es lo que hay que poner atención. Es venganza, claro, que la justicia es venganza para ellos. Segundo, sobre todo en el tema de derechos humanos, piensan que todo esto no debería continuar, que lo de Punta Peuco es una venganza, que el plan de búsqueda es otra venganza, que la condena porque todavía el juicio es pendiente, son venganza. Bueno, cuando tú tienes esa concepción, la pregunta que te queda es, ¿qué capacidad tienes de a un país que está tan tensionado, tan dividido por aquello, y que aflora una y otra vez, más de 50 años después del golpe, pero que terminó mucho después, ¿no es cierto? Hace 34 años, 35 casi, 35 claro. años ya, sí. casi. Sí, pues eso no 35. te revela que estás en una situación de que un país que no tiene un discurso común para algo tan grave. Y lo que revela eso es la falta de hegemonía, de conducción. No hay un sentido común que nos interprete a todos los chilenos. Cada día eso se ve más debilitado y quienes más lo debilitan son los que deberían fortalecerlo, porque finalmente quieren gobernarlo. ¿Cómo gobiernas un país donde no hay un discurso común aceptable para todos para ir cerrando heridas y abriendo nuevos desafíos? Eso es la crisis de la política, la crisis de los partidos y de todos estos liderazgos que surgen de pronto, que no tienen respaldo sólido detrás, que son producto de momentos, de molestias, de irritaciones, de indignaciones, pero que no tienen consistencia para gobernar. Por eso es que muchos hablan de que la democracia está en peligro. No solo en Chile, esto está pasando incluso un debate en Estados Unidos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, muchos analistas de gran prestigio están diciendo que por primera vez tienen dudas si la institucionalidad política estadounidense va a ser capaz de sostener la democracia o si estamos entrando en una nueva era que inaugura Trump, porque es el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que ataca a las instituciones democráticas, la libertad de expresión, y por eso no la independencia de los poderes del Estado. Hablar de autoritarismo, claro. En efecto. Y eso es lo que imitan acá en Chile algunos, ser como Trump, que es pero allá es una potencia.
acá una Sí, cosita po. chica, reconozcamos. Mediano, dijo el presidente Boric en la PEC. Somos un país mediano. Me gustó eso porque siempre escuchamos que éramos un país pequeño. Un país pequeño al sur del Río Grande. Bueno, dejemos eso para allá. Pero lo único que quiero decirles es que esto revela que estamos igual de heridos que hace 50, 60 años atrás. Y es un drama, porque ¿cómo construye futuro cuando a la primera te sale esto? A mí me llaman la atención declaraciones como las que hizo el fin de semana Juan Carlos Altamirano, hijo del histórico secretario general del Partido Socialista durante la UP, respecto, ya no solo si le produce desconfianza a la gente, como dijo, que está aferrada dogmáticamente a la doctrina marxista-leninista, haciendo, por supuesto, un guiño directo, en realidad más que un guiño, aludiendo a la candidata Jara. A mí lo que me llama la atención es que diga frases como no se puede vivir pegado al pasado, hay que trascender los rencores y los odios, y que busca un New Deal o un nuevo trato, y que en ese sentido Chile necesita esta nueva forma, y para iniciarlo su mejor opción para él es Evelyn Matei. Que yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, a mí lo que me llama la atención que con estas declaraciones él no haga un punto ético, incluso más que moral. Quiero preguntarle, tú viviste como protagonista, como joven protagonista, la dictadura, Alejandro Guillé. Yo nací en dictadura, y quiero preguntarle a nuestro compañero, el periodista Gonzalo Espinosa, partiendo por qué año, un poco como a él en su generación de millennial, podríamos decir, Gonza, ¿cómo vive esta herida? ¿Qué te pasa también a propósito de lo que se mostró, este negacionismo súper agudizado en la conmemoración de los 50 años del golpe militar, el 2023? Gonza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonza, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, ustedes. Bien por acá. Te hacía una pregunta, Gonza, estamos aquí con Alejandro Guillé y queríamos saber también cómo tú vives también, no solo estas declaraciones que ya vengan de Kaiser o de la candidata Matei en torno a temas de derechos humanos, cuando también vimos en la prensa que ya se confirmó el cierre de Punta Peuco, en este caso como un centro penitenciario especial, y cuando vemos también la respuesta del Servicio Médico Legal, y hay gente que se ha autodesignado o que estuvo en la vereda de la izquierda o la centro izquierda y que ahora está apoyando a Matei, a pesar de que habló de venganza del plan de búsqueda. ¿Cómo te resuena a ti, Plan Nacional de Búsqueda? Bueno, creo que ha sido unas semanas bastante polémicas con respecto a ese tema, porque también lo habíamos hablado en Línea 1, a propósito de las declaraciones que hizo el senador Rojo Edwards durante la aprobación del Día Nacional de las Bandas y Orquestas Juveniles. Ay, sí, Jorge tú Peña comentaste, sí. Que claro, eso es un tema que quería linkearlo para tener más información, porque fue muy paradójico que se dieran todas estas declaraciones del plan de búsqueda y que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, dijera que es una venganza. También esto de que el senador pusiera sobre la mesa estos elementos que llevaron a que fuera asesinado de manera brutal el director de orquesta Jorge Peñajén, sí, durante el paso de la caravana de la muerte, porque la semana pasada confirmaron que se encontraron restos de Jorge Peñajén, y que fueron entregados también a la familia. Entonces creo que este tema de la dictadura son heridas que permanecen en el tiempo y que en ningún caso están cerradas, estos episodios tan duros para la historia de nuestro país. Sí, me acuerdo cuando tú también hiciste mención a la historia, o más bien al aporte que hizo Jorge Peñajén para nuestro país, y por supuesto también en la creación de algo tan valorado como son las orquestas musicales infantiles, ¿no? Y claro, todo surgió, como tú bien señalas, por los restos, ¿no? El hallazgo de restos del compositor, que además en la Orquesta Sinfónica Infantil de Latinoamérica, eso quería decir, fue ejecutado por agentes del grupo militar, exacto, el año 73 en La Serena, tu ciudad y también la de Alejandro Guillé de nacimiento al menos, ¿no es así, Ale? Así es, pero agregando algo más a Gonzalo, lo que estamos viendo acá en estas últimas semanas de campaña no es solo que se quiera ignorar todo el dolor que hay, sino que usarlo para herir.
para ofender, para provocar, para sacar un beneficio político. Por eso que es mucho más grave. Y por eso que a lo que decía el hijo del ex senador Altamirano, Sí. Juan Carlos. Tú no puedes seguir adelante con una herida que está infectada. Exacto. Tienes que limpiarla. Tienes que asumirla. Entonces puedes decir que el organismo está sano. Pero si tú te dejas que se siga pudriendo por dentro, como estamos viendo, estás simplemente autoengañándote porque quieres obtener, bueno, una situación más vivible, más cómoda, más aceptable. Pero no es así como se construye la historia. La historia se reconoce, se procesa el dolor y después se da un paso adelante porque todos pueden mirarse a la cara de nuevo, ¿no? Y eso es lo que aquí en Chile no hemos logrado, no hemos conseguido y cada día se ve peor porque además han sido gratuitas estas declaraciones. A propósito de Pito, que no sea más que a ver si sacan más votos con esto, radicalizando más el país. ¿Y radicalizando para qué? O sea, ya teníamos todo el tema de bajar el nivel de la conversación entre los parásitos, los atorrantes, y ahora con esto que es mucho más sensible, que como tú bien señalas, afecta directamente y no solo a los familiares, en este caso de las personas víctimas del delito de desaparición forzosa, que como conocemos en nuestro país, detenido desaparecido, sino finalmente de todo un país, de toda una nación y su historia, porque aquí ya no hay duda. No hay duda de lo que pasó y ha sido reconocido por el mismo, la comisión, ¿cómo se llama la comisión? Church, la de Estados Unidos. Sí, Church de Estados Unidos, exacto, en torno a la participación de el país norteamericano con la intervención en nuestro país para violar derechos humanos y no solo desestabilizar también todo el apoyo que le dieron finalmente a Pinochet y desestabilizar, por supuesto, en su momento el gobierno de Salvador Allende. Sí, me llama la atención esto del voto estratégico y de tenerle todavía tanto miedo al comunismo cuando sabemos que la candidata Janet Jara representa a un sector mucho más amplio. Bueno, dejemos que cada uno saque sus conclusiones. Mi observación tiene que ver con el tema de derechos humanos, con el trauma del pasado, de cómo el país no lo logra superar y eso demuestra la debilidad de nuestras instituciones y la falta de hegemonía, de conducción. La hegemonía es cuando tú logras instalar un discurso que le hace sentido a todos y por lo tanto puedes conducir una sociedad. Pero en Chile eso se quebró y en vez de avanzar parece que retrocedemos. Por eso que el futuro de nuestra democracia es un tema de reflexión. Y bueno, eso es responsabilidad de los políticos y de los partidos políticos. La primera responsabilidad, no la única. En eso empezar a ponerse de acuerdo, pero de verdad, asumiendo la historia, no escondiéndola. Tenemos que hacer una pausa. Sí, nosotros sí que avanzamos. No retrocedemos, avanzamos y estamos de acuerdo en que tenemos que ir a una pausa. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 54 minutos. Gracias a las pasarelas, ahora somos una comunidad mucho más conectada. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Griselda, que hoy está más cerca de todos gracias a las pasarelas peatonales en Caleta Tortel. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad.
La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Van quedando ya menos de 2 semanas para las elecciones presidenciales. Daniela, estábamos viendo el poco ambiente que notábamos en las calles, por lo menos. Ahora, ¿cómo va la procesión por dentro de los candidatos, tanto a parlamentarios como a presidente? Le puedo decir que es de un nervio intenso, de incertidumbre, de ganas que esto ya se produzca, pero hay cosas que me llaman la atención en esta elección. Primero, como digo, aparentemente no hay mucho interés en la opinión pública, aparentemente. O será que la gente se comunica de otra manera, pero no en las calles. Y lo otro es que esto que suben, que bajan, o sea, le introduce además a la campaña en esta. O sea, el segundo lugar de la primera vuelta es claro, muy líquido, como tú señalas. Exacto, o sea, como que se está moviendo mucho. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué refleja eso? Vamos a conversar con los que más saben. Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH. Muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. No me atrevo a decir que estoy entre quienes más saben. Yo ya no sé quiénes son los que más saben, pero la verdad que tampoco sé quiénes son, ¿eh? Bueno, por supuesto hay algunos colegas que respeto muchísimo, pero está tan difícil descifrar a la opinión pública. Elizabeth, a ver, en esa dificultad de descifrar, como tú señalas bien, la opinión pública, más allá de lo que nos convoca a nosotros, periodistas que conversan con analistas, lo que se pudo revisar, recordando que estamos en veda de las encuestas y todos estos movimientos sorprendentes para algunos, quiero partir con lo que señalaba Alejandro Guillé, incluso en la editorial. ¿Tú sientes que hay o no un ambiente de campaña electoral? ¿Cómo ha sido? Porque ha sido larga, son 8 candidatos, tuvimos Archie, se viene Anatel cerrando antes del 16 y en las calles ya no se ve, por ejemplo, tanta propaganda como se veía antaño. Fíjense qué interesante. Lo primero que pensaba, quería comentarles de lo que dijo Alejandro, justamente esto. ¿Hay menos clima, hay más clima o es que ocurre en otros ámbitos? Primero que hay una desafección de la política, esto lo venimos conversando hace muchos años, ¿no? Hay menor, interés en general por la política, excepto en Chile un momento excepcional, que fue el del proceso constituyente, y en el que, esto está registrado tanto por los altos niveles de participación que tuvo esa votación del 86%, como por ejemplo el altísimo rating de la franja que tuvo el primer proceso. Eso rompió con una tendencia que venía a la baja. Sin embargo, hay una mayor desafección, por ejemplo, a la vida político-partidaria. Entonces uno se pregunta si tiene que ver con esto. Ahora, pasa también que cambiaron las formas de hacer campaña. Y también lo sabemos todos, no solo tiene lugar en las calles, en la vía pública, como era habitual y tradicional, con las palomas, gigantografías, por ejemplo, no se ve ninguna, sí. ¿No? Palomas se ven, gigantografías. Hay poca plata, Elizabeth. Poca. Será eso, ¿no? Poca plata. También sale, es muy caro eso, pero ocurre también que las campañas ocurren en el territorio virtual, y se invierte. También, la inversión cambia, se traslada del terreno físico al virtual. Fíjate que yo el jueves le preguntaba a mis queridos estudiantes de comunicación política de la USACH, precisamente, yo dije, hay poca campaña y pasa poco con las calles. Y dijeron, no, profe, me dijeron varios, varios y varias. En mi comuna no, yo vi mucho. En realidad les pregunté, ¿quién vio algo? Y lo cierto es que una cosa es Santiago Centro, tal vez, y estas comunas, Providencia, y otra cosa es en comunas más alejadas, tal vez, de Santiago, de alrededores de Santiago, en la que todas tenían experiencia de que en sus comunas se veían palomas, se veían los candidatos, estaban los candidatos y candidatas a diputados en las ferias. Ahora, esa publicidad de la vía pública así gigante, ya que recuerdo, por ejemplo, de Bachelet 2, una gigante enorme, también recuerdo de Piñera en la Alameda, eso no se ve y las campañas se desplazan
también mucho las redes sociales, ¿verdad? Sí, igual era harta basura, hay que decirlo. O sea, el nivel de contaminación también visual era enorme, pero son otros tiempos. Y las declaraciones que han sido noticia en estos días son todas por redes sociales. Sí, también. O sea, claro. Exacto. Se van Circula levantando mucho de más ahí. en lo virtual. Ahora, candidaturas que recorren, también sigo y veo, candidaturas que recorren tradicionalmente, ferias, puerta a puerta, pero esto por supuesto, todo más bien creo en diputados, diputadas, senadores, a nivel de legisladores. Exactamente, de los candidatos al Parlamento. Es que un presidente en un puerta a puerta, con visitas en una mañana, 10, imposible. 15 casas. Pero dijeron en su minuto que del comando de José Antonio Cast que casi había visitado las más de 300, no sé cuánto, 40, no sé cuántas son comunas de todo el país. No, pero él, por eso te digo, él decía que más o menos... se refería a sus equipos. Exacto, no. Pero bueno, en fin. ¿Hay algo que a ti te llama la atención de lo que está pasando en estos últimos días y aporta a lo que va a ser de Anatel, sobre todo considerando que no está asegurado cuál va a ser el segundo lugar, digamos, de la primera vuelta? Esto es lo que me llama la atención. Esto es lo que me llama la atención, esa especie de segundo lugar un tanto licuado, que uno sube, que el otro baja, que la otra baja, que el otro sube. Ahora, también me lleva a reflexiones, ¿no?, de un poquito más de mediano plazo, o mediano y largo plazo, que son, recordemos lo que sucedió en la elección anterior, donde por mucho tiempo nos movimos en torno a la convicción de que quienes llegarían serían Jadwe Lavín. Exacto. Y esto no sucedió. Sí. Los dos se fueron para la casa. Los dos para la casa. Sí. Ninguno, o sea, los dos para la casa. Y en este caso, y claro, la candidata Jara ya estaba clara porque hubo una primaria, lo que quedó confuso o quedó sin definir es las candidaturas en este caso la oposición, las candidaturas de derecha, y bueno, ahí no estaba todo dicho, pero nuevamente quien viene con una trayectoria de más largo aliento, una carrera, mejor dicho, de más largo aliento, que en lo más evidente ha sido Evelyn Matei, y sufre el desgaste también, hablamos en más de una oportunidad haciendo análisis político desde hace 2 años, 1 año y medio, ya estaba prácticamente dicho que era la candidata de la derecha, y bueno, no fue así, ¿no? O no fue así, o todavía no sabemos si va a ser así. En realidad todavía no lo sabemos, pero no está todo dicho. Lo que vemos es cada vez más esta situación del voto volátil. Yo digo, no me gusta ni lo de centro ni de indecisos, ¿no? Esto de define el centro y los indecisos. Primero, que creo que lo del centro es bastante cuestionable. No sé si hay tanto centro. Que alguien no sea de izquierda y de derecha no quiere decir que sea centro como un promedio licuado. Claro. A veces estas personas toman elementos, por ejemplo, pro Estado, que son más propias de la izquierda, y toman otros elementos, digo, más liberales o conservadores, y hacen un mix, que no quiere decir ser de centro. Y los indecisos, hay quienes dicen que no hay indecisos, que son personas que deciden y que tienen un voto útil que lo van cambiando. En realidad yo considero que hay indecisos e indecisas, que eso sí existe, y también hay voto útil y volátil. Esta gente, por lo menos por lo que dicen estudios recientes, la mayor parte de los indecisos se asocian a personas principalmente menos interesadas en política. Y pueden ir variando su voto hoy, mañana y el día antes de la elección también. Sí. Por lo tanto, si esto oscila en un 20% y no está todo dicho, yo creo que respecto del segundo puesto. El primero creo que está claro. Ahora, a mí me llama la atención esto, cuando se habla de estos de izquierda, derecha, centro, son nomenclatura antiquísima. Y por lo tanto se usan casi asociados a una vaga idea de lo que es izquierda, derecha, centro. Muchos deberían decir que hay introducir términos con más contenido. Lo otro es una especie de ubicación geográfica en la Asamblea Constituyente Francesa para la Revolución. Estaban para el lado izquierdo. Falta georreferenciar. Claro. ¿Dónde estaba sentado cada uno respecto de la Asamblea? Tal Exactamente. Cual. Entonces, pero también creo que esas categorías quedaron
quedaron requiere un tanto mayor antiguas y precisión caducas. GPS. No porque la gente no tenga idea qué quiere, si quiere más Estado, si quiere más, libertades económicas, libertades individuales, sino esto de que esas categorías queden viejas hace también que las encuestas den poco resultado, porque se sigue preguntando lo mismo, y si seguís preguntando lo mismo te van a responder lo mismo, que no quiere decir que lleve a respuestas actuales. A mí me parece que la forma de preguntar atrasa, eso es. Ahora, cuando uno habla de centro y sólido el centro y mirar al centro, funciona en un país que en general está satisfecho de sus instituciones, que quiere mejorar, pero que no está en el cuestionamiento de la democracia, la libertad, el pluralismo, pero en una sociedad en que el pluralismo se empieza a deshacer, porque los discursos se ponen cada vez más autoritarios, está reflejando que no hay ese consenso y que nadie tiene claramente una hegemonía, una capacidad de conducción del país. Y por lo mismo, esto que está pasando yo creo que es más inquietante de lo que parece, porque es demasiado discurso para la galería, muy light y sin mucha sustancia, y quizás eso también hace que la gente se entusiasme menos. Uno no tiene sensación de que hay algo importante en juego, más que salga algún candidato con alguna, que se pase 4 o 5 pueblos y que pueda derivar en cualquier aventura. Con ciertos delirios. Claro, ese temorcillo está, pero de verdad la gente no está angustiada genuinamente. Te escuchamos, Elizabeth. No, claro, a ver, hay varias puntas interesantes que has planteado, y es, en realidad, esto de creer que quienes son indecisos o centros no tienen posición, además que es, una cosa es no identificarse con partidos o sectores de izquierda y candidaturas de izquierda o de derecha, otra cosa es no tener posición respecto de ciertos temas, y como decís también, en eso que se llama como ambiguamente centro, hay personas que claramente se oponen a discursos polarizantes, que es muy distinto a no tener posición, ¿no? A como meterlo en una bolsa de gente ambigua, que es más o menos moderada, porque tal vez no es tan moderada, y se opone firmemente a, por ejemplo, discursos polarizadores o antidemocráticos de ultraderecha. De hecho, las candidaturas que de cara a una segunda vuelta presentan mayor voto de rechazo, y todos sabemos que lo que define principalmente las segundas vueltas es el voto de rechazo, puede ser el factor decisivo, más que por quién quisieras o quién quisieras que sea presidente, en muchos casos se vota contra quien de ninguna manera quieres que sea presidente o presidenta. Y en este caso las opciones de ultraderecha, que están bastante bien aspectadas en algunos casos para la primera vuelta, no lo están para una segunda vuelta, porque estos discursos polarizantes, en muchos casos con elementos de fanatismo, con también elementos anticiencia, de todo un poco, anti-internacionalismo, anti-inserción en el mundo, en el contexto internacional o de las organizaciones multilaterales, esto también genera fuerte rechazo, ¿no? Y por Entonces, lo mismo, no es que ese centro sea un centro, a lo que llaman centro, un centro desdibujado en opiniones y sin posiciones claras en algunas materias. estamos conversando con Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH, de este escenario a menos de 2 semanas de las elecciones, haciendo un análisis político general, porque no podemos detenernos también en las encuestas por la veda a las mismas. Quiero detenerme en eso mismo que tú señalas de los riesgos y las estrategias, por lo tanto, que han implementado algunos de los candidatos, y acá me detengo a propósito de la última elección, donde para muchos también, y la verdad es que estadísticamente, más allá de un análisis, es real, el presidente Boric ganó por la opción rechazo a Kast, ¿no? Y cuando Kast también se ha posicionado no solo en lo que él promete o señala como que su eventual gobierno sería uno de emergencia, y que no ha abandonado
su llamada, comillas, agenda valórica, porque no ha renunciado a ninguna convicción, pero esa es una estrategia. Más allá de que Kaiser también lo haya interpelado los días pasados, a la gente lo que más le genera temor de un candidato como José Antonio Kast es justamente no solo lo ultraconservador, sino lo anti todo. Y como también señalaron el fin de semana, me parece que fue el ministro Grau, si no me equivoco, en otras materias, pero que él no sabe llegar a acuerdo y que eso también está en sus antecedentes y su trayectoria como diputado. Entonces hablemos un poquito de esta estrategia, que cuán creíble es para las y los votantes, de que se está mostrando justamente como conciliador, o al menos no hacer puntos en aquello donde él podría tener cierto rechazo o debilidad argumentativa. Bueno, esto es lo complejo de los escenarios actuales, ¿verdad? Porque estas candidaturas de derecha o de ultraderecha, muy asociadas al Partido Republicano, que no solo florecen en Chile, sino en el mundo, en varios países de la región también, tienen estas características de prometer, digamos, y apelar a prometer seguridad y prometer tranquilidad, prometer certezas, y en eso, por supuesto, caen en discursos que tienen muy poco sustento, pero ¿cuál es el problema? Que en general a su electorado no le interesa. Lo que buscan son certezas frente a panoramas de una incertidumbre enorme, también donde se apuesta mucho desde esos sectores, ¿no?, al temor, ¿no? Son candidaturas que apuestan a incluso alimentar el temor todo lo posible, lo hemos también conversado, cifras de inseguridad o percepción de inseguridad, etcétera, para ofrecer a cambio certezas o supuestas certezas y seguridad. Entonces, hay un sector del electorado al que esto le fascina y no le importa chequear, no le importa en absoluto corroborar si esto tiene fundamento o no, si las cifras que se dicen son ciertas, no importa para nada. Y lamentablemente, en general, tampoco ha habido, periodismo a la altura de repreguntar o de chequear, hacer que estos candidatos o candidatas tengan que aclarar las cifras y los datos que dan. ¿De dónde saca esto? En el momento que las lanza, ¿no? Esto es gravísimo, gravísimo, porque desinforman permanentemente. Entonces hay un sector importante, está siendo casi un cuarto de la población, a la que esto como se dice en Chile, le hace sentido, entra en sintonía. Pero bueno, son sumamente peligrosos, porque justamente apelan al temor, apelan al desconocimiento y explotan el temor y el desconocimiento. Mira, revisando en toda esta conversación, me llama la atención, mirando el panorama internacional. Bueno, China tiene su accesión a un capitalismo sui generis con un régimen autoritario. Rusia abrió a la economía de mercado con un fuerte rol del Estado, bueno, ambos países, pero también con un discurso autoritario. Uno suponía que Estados Unidos era el hijo aventajado de Europa, que había llevado todas sus instituciones, su ideología de la ilustración y tenía, por lo tanto, la democracia asegurada. Pero hoy en día, por primera vez, he visto en Estados Unidos que cientistas políticos están preguntándose si de verdad la democracia en Estados Unidos está tan sólida o no. A propósito de la experiencia de Trump, que debe ser, creo, no estoy seguro, el primer presidente de la historia de Estados Unidos que habla en contra de la democracia abiertamente, en contra de la separación de los poderes del Estado, en contra de la libertad de expresión, o sea, demoliendo por dentro lo que ha sido la identidad de Estados Unidos y que Alexis de Tocqueville tanto que valoró y que llevó como modelos. Bueno, ¿qué diablos pasa a nivel internacional? ¿O es más bien en puntos focales hay que poner paño frío? No, a ver, primero me quedé pensando en lo que dijiste, Trump, o Estados Unidos como hijo de Europa, y en este momento lamentablemente parece invertirse esos términos, ¿verdad? Porque veo a Europa en general más bien subordinada a posiciones de un Estados Unidos que claramente entra en tensión con las mínimas
mínimos acuerdos, reglas y marcos democráticos, ¿verdad? Lo peligroso de lo de Trump, lo pensaba también, traigo a colación el caso del intervencionismo electoral en las elecciones de Argentina, ¿no? Que lo dijo abiertamente. Así como está diciendo, haciendo statements, declaraciones contrarias a la democracia, dijo abiertamente que intervendría y de qué manera en las elecciones, vía dinero y demás, en Argentina. Entonces, ¿cuál es la diferencia de años atrás, Alejandro? Los que venimos viendo hasta hace rato. No es novedoso que los Estados Unidos intervengan en nuestros países. Lo novedoso es que lo diga de esta manera, ¿verdad? Que intervenga en asuntos políticos. Creo que tampoco es novedoso que algunos de sus presidentes puedan haber estado reñidos, con normas democráticas. La cuestión y lo peligroso, y esto es importante a nivel discursivo, la cuestión es que Trump se permite decirlo abiertamente. Uno se puede preguntar, ¿esto es mejor o peor? ¿Es mejor que transparente o es peor? Por una parte, creo que no está mal puede servirnos que transparente para que sepamos claramente las reglas del juego, pero por otra parte, lo que veo pero tremendamente alarmante en esta franqueza discursiva es que se hace claro que el umbral de lo políticamente aceptable se desplazó. Es que hay cosas que no eran aceptables hasta hace 2 o 3 años y ahora con este crecimiento y despliegue de los liderazgos y presidencias de ultraderecha y autoritarios, autocráticos en varios lugares del mundo, el discurso siquiera, lo políticamente correcto y aceptable se desplazó. Y eso sí que es muy grave, porque había una especie de consenso, ¿verdad?, internacional de hasta acá llegamos los democráticos, más allá no. Y ahora esa línea se desdibujó, porque Trump es quien es el presidente de los Estados Unidos, entonces no es lo mismo que lo diga él que cualquiera. Así es. Claro, cuando insinúa puede hacerlo. Claro, mucho más, puede hacerlo, más peligroso. Pero además sienta una base, pone una vara, ¿verdad? Claro. Eso, desplaza el umbral de lo que es aceptable o no. Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH, nos ha acompañado a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Muchas gracias por tu análisis y por supuesto también por tus reflexiones, tomando en cuenta también el antecedente de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo. Gracias, profesora. Chao. Alejandro Guille, ¿vamos a una pausa para seguir con más entrevistas? Sí, porque tenemos mucho que ver. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos.
Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Chile fue uno de los 3 países latinoamericanos que participaron en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, realizado en Corea del Sur y que finalizó este fin de semana. Durante la gira, el presidente Gabriel Boric se reunió con sus pares del país anfitrión, así como de Canadá y Filipinas, y sostuvo conversaciones con sus homólogos de Japón y China. En la cita se acordó que Chile será sede del Foro APEC en 2032, consolidando su rol como anfitrión en uno de los espacios económicos más relevantes del Asia-Pacífico. ¿Con quién vamos a conversar de este tema, Alejandro Guille? Para el tema que tenemos hoy, ¿qué le voy a decir? Bocado de cardenal. Sobrado cariño. Porque fue embajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica. Imagínate. Que son 3 potencias de la BRICS. Así entre paréntesis. Exacto. Y está en línea don Jorge Jaine. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Mejor por estar hablando con ustedes una vez más. Gracias, Jorge, como siempre. Oiga, profesor, fíjese que a veces yo critico acá en el espacio, digo, ¿a qué fue el presidente del Vaticano? Solamente a estar con el Papa, pero no había una misión específica y todo. A veces que se va a Europa y se abraza, pero ya con los europeos poco. Pero ahora debo reconocer a PEC que la hizo de oro. Porque amarró primero ya es la PEC, pero además de eso habló con los grandes estadistas. ¿Qué es lo que uno espera de un presidente de un país, aún siendo pequeño, aunque él dijo que era mediano? Me encantó eso, sí. Pero creo que vi más sentido político a esta gira que a cualquier otra. Sí, correcto. A ver, yo diría lo siguiente. Primero, yo creo que el hecho que el presidente Boric haya sido el único presidente latinoamericano en la reunión de APEC. Tiene razón, fue el único de los 3 países, exacto. Exacto. Sí. Transmite una señal importante. Para Chile, APEC siempre ha sido muy significativo. Chile fue el segundo país de América Latina en ingresar a APEC por el año 1994. México fue el primero, poco después lo hizo Perú. El año 2004 se hizo la cumbre de APEC en Chile, en el gobierno del presidente Lagos. Y yo APEC lo encuentro emblemático por el compromiso que Chile ha tenido con el Asia-Pacífico, por el compromiso que Chile ha tenido con el libre comercio y con el multilateralismo. No olvidemos lo siguiente, Chile apostó por el Asia-Pacífico hace 30 años, más de 30 años, cuando todavía eso no estaba tan de moda, no estaba tan vigente. Y fue una apuesta que ha dado muy buenos resultados. Chile hoy día exporta un 60% de sus exportaciones van al Asia, un 40% van a China. Parte importante del tremendo crecimiento que ha tenido Chile en estos últimos 35 años se debe a el crecimiento de estas exportaciones y haberse vinculado con esta zona, que es la zona de crecimiento más dinámico en el mundo. Y el otro punto que quisiera subrayar es que esta última semana en el Asia-Pacífico nos ha subrayado el grado al cual esta zona no solo es una zona de importante crecimiento económico, también es una zona de gran convocatoria diplomática. Démonos cuenta que el presidente Lula se reunió con el presidente Trump en Kuala Lumpur. Acá tenemos al presidente de Brasil y al presidente de Estados Unidos reuniéndose en Malasia. Después estuvo la reunión del presidente Trump con el presidente Xi en Seúl. De manera que acá tenemos una zona realmente muy dinámica
en la cual están pasando cosas. Quiero preguntarte también, Jorge Jaina, a propósito de la PEC que no fue, la del 2019. Chile iba a ser sede, pero estaba prevista para los días de noviembre, mediados de noviembre creo, 16 y 17, y fue el estallido social, como bien recordamos, del mes previo, octubre. Esta, digamos, no solo solicitud, sino finalmente que haya dejado amarrado, que haya ganado el ser anfitrión, nuestro país para la próxima APEC, ¿puede tener que ver con eso o podría responder a cualidades del mismo presidente Boric en política exterior? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, varias cosas. Primero, yo la verdad es que debo decir que no me pareció una buena cosa que se haya cancelado la cumbre de APEC el año 2019. Uno puede tener opinión al respecto, pero yo no estoy seguro que fue algo necesario. Ese es el primer punto que quisiera hacer. El segundo punto que quisiera hacer es el siguiente, bien interesante esto. Chile y Perú tienen un poco una cierta competencia en esto de quién se proyecta más y mejor en el Asia-Pacífico. Como decía, Perú ingresó a PEC el año 97 y Chile lo hizo en el 94. Perú también exporta mucho hacia China y hacia el Asia. Perú ya ha sido anfitrión de 3 reuniones de APEC. Chile ha sido, para todos los efectos de una se canceló. Yo creo que ahí hay una señal diplomática compleja. Entonces, a mí me parece muy bueno que Chile se hace el año 2032, faltan todavía 7 años, hay un elemento de rotación. O sea, faltan 2 gobiernos. Por eso, pero en todo caso, a mí me parece importante, me parece bueno. Yo creo que Chile tiene que reforzar el mensaje de su compromiso con el Asia-Pacífico. Recordemos que algunos señalan que este va a ser el siglo del Asia. ¿Qué es lo que quieren decir con esto? Que este va a ser el siglo de China, el siglo de India, el siglo del sudeste asiático. Si eso es así, nosotros tenemos que vincularnos y seguir vinculándonos con esa región, porque es la zona de dinamismo, es la zona del comercio, es la zona de inversión, de cooperación financiera, y si queremos crecer, ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora, profesor, embajador, detrás del libre comercio y de ser cada día potencia más grande, más importante, está llevando a los países asiáticos, China principalmente, pero también India y otros, a tener un mayor protagonismo en lo político. Es decir, ellos aspiran que su peso económico se exprese en influencia. Y así que no hay un solo centro de poder en el mundo, sino que hay varios centros de poder y hablan del multilateralismo. ¿Cómo va Chile en esa disputa entre las grandes potencias? Sí, a ver, yo diría lo siguiente, y yo recuerdo lo que me decían algunos de mis colegas cuando yo estaba embajador en Beijing, por el aumento de las exportaciones de vino chileno y de otros de fruta, y me decían, bueno, no es mucha gracia, porque Chile tiene una gran ventaja, y es que como tiene un TLC con China, el vino y su fruta entran sin pagar aranceles. Nosotros, en cambio, sí tenemos que pagar aranceles. Y yo le decía, bueno, ¿y ustedes por qué no firman un tratado de libre comercio ustedes? Esto no es algo caído del cielo. Esto es algo que se hace. El punto que quiero subrayar es que Chile ha tenido éxito en su crecimiento, en el desarrollo de su actividad económica, porque ha hecho lo necesario, ha tomado las medidas de políticas públicas que le han permitido hacer eso. Y lo que yo quisiera subrayar es que si algo que ha caracterizado la política exterior de este gobierno en el último par de años, las 2 visitas que ha hecho el presidente Boric a China, la visita que hizo recientemente a la India, primera visita de un presidente chileno en 16 años, transmiten el mensaje que Chile sigue muy comprometido con el Asia-Pacífico. Y eso a mí me parece extremadamente significativo, porque ese es el camino para seguir creciendo y seguir progresando. Pero hay otra segunda dimensión, tanto de acuerdo con ello, embajador, que tiene que ver con la dimensión política. Estados Unidos está incómodo con la ofensiva china y considera a China su principal enemigo. No le gusta esto de las BRICS, no le gusta de que el Asia vaya tomando un protagonismo y Estados Unidos empiece a tener que compartir el liderazgo, porque no va a desaparecer ni se va a desplomar Estados Unidos. Pero está en términos relativos, teniendo que asumir que ya no es la única voz. Ya no hay un sistema unipolar, sino que hay un sistema que se está construyendo más bien multipolar. ¿Cómo queda encajado Chile? Eso es muy buen punto, en este Alejandro. Contexto? Sí. Si me permite. Lo que yo quisiera decir es lo siguiente. Yo creo que parte del éxito de la política exterior de Chile y de su política comercial en el curso de los últimos 35 años ha sido que ha logrado encontrar un sano equilibrio entre sus relaciones con China y sus relaciones con Estados Unidos. Obviamente,
China es el socio comercial número 1, ya dije, un 40% de nuestras exportaciones van a China, pero nuestra relación con Estados Unidos, que es histórica y extremadamente significativa, tampoco puede ser ignorada. Entonces, el lograr mantener ese equilibrio, y Chile lo ha hecho, yo creo que hasta ahora ha logrado mantener ese equilibrio. No es buen negocio enemistarnos ya sea con Washington o con Beijing. Eso significa una diplomacia muy, muy afinada, muy sofisticada. Y yo quisiera subrayar algo que el presidente Boric hizo hace un par de años. Él estuvo en Beijing en visita de Estado, siendo recibido por el presidente Xi en el Gran Palacio del Pueblo, y a los 10 días estuvo en Washington, en la Casa Blanca, siendo recibido por el presidente Biden. De manera que de eso se trata, de encontrar ese equilibrio. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Jorge Heine, ex embajador de Chile en China, India y Sudáfrica, investigador del Instituto Queen's en Washington y autor del libro El Mundo No Alineado, el que trata sobre el auge de grupos como la Organización de Cooperación de Shanghái. Y a propósito de lo último, no solo Boric estuvo en esta vuelta, digamos, en este viaje a la APEC, reuniones bilaterales con su par de China, también de Filipinas, de Canadá, y por supuesto del país anfitrión. Pero quiero detenerme algo que pareciera anecdótico, pero igual, aunque lo fuera, causó mucho revuelo positivo en las redes sociales, el encuentro con la primera ministra japonesa, ¿no? Y ese acercamiento con Sanae Takaichi, donde creo que va bastante en línea con el posterior, digamos, porque tuvo dos discursos en la PEC, del tema cultural, de más allá de los 18.000 kilómetros que nos separa con Corea del Sur o con otros países del Asia, el tema cultural, cuán importante, y apelando también a la humanidad, ¿no? Es justamente para acercar los países y también apelar a estos principios que señalaba Alejandro Guillé, la defensa no solo también de la democracia, el Estado de Derecho, el multilateralismo y otros valores y principios. ¿Cómo viste tú, justamente, a lo mejor no es muy formal, pero los acercamientos que tuvo el presidente Boric con distintos dignatarios y particularmente con Sanae Takaichi de Japón? Sí, me parece extremadamente significativo. Obviamente es la primera ministra mujer de Japón. Japón es un gran inversionista en Chile. Y obviamente nuestros lazos con Japón es muy importante poder cultivarlo y mantenerlo al nivel que han estado antes. Ahora, yo también quisiera subrayar otros dos hechos muy significativos en relación a las reuniones del presidente Boric con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el primer ministro Lee de Corea. En 1996, Chile firmó el primer TLC entre un país del norte y un país del sur, con Canadá, Chile-Canadá. Eso marcó todo un hito. Y en el año 2003, Chile firmó el primer TLC entre un país latinoamericano y un país asiático, con Corea. De manera que con estos dos países, Chile abrió brecha y puso al frente el tema del libre comercio, que hoy día, como sabemos, está bajo fuego graneado por distintos sectores, pero que para Chile es muy importante reafirmarlo. Y en ese sentido, yo quisiera subrayar algo que me ha llamado mucho la atención en la cobertura de medios que ha tenido la visita del presidente Boric a Seúl. Algunos medios han señalado frases como la siguiente: el presidente Boric vuelve a criticar al presidente Trump. Es el titular. Y uno va al texto y en el texto se señala que el presidente Boric había reiterado su compromiso y el compromiso de Chile con el multilateralismo. Sí. Bueno, ¿debe Chile dejar de defender los principios que lo han llevado donde lo han llevado? ¿Debe dejar de hablar de libre comercio y de multilateralismo porque algunos países del norte se oponen a ello? A mí me parece que ese es un enfoque profundamente equivocado. Chile igual habló de los elefantes en la sala, perdón Jorge, que quizás a eso apelaba ese titular, porque habló de la guerra y el proteccionismo, y ahí criticando directamente a Donald Trump, sin aludirlo nuevamente, más allá que incluso la defensa del multilateralismo. Creo que hay un punto a considerar. Sí, yo creo que el punto básico es que Chile está donde está, para muchos efectos, para todos los efectos, hoy día el país más desarrollado de América Latina. Sí. Ha llegado a ello por su compromiso con el multilateralismo, por su compromiso con el libre comercio, por su compromiso con el Asia-Pacífico. Y yo creo que debemos mantenernos en esos principios, no debemos renegar de ello por la actual coyuntura política. Eso me parece que es un error muy grande que planteado por algunos.
Ahora, en este escenario que está bastante inestable, dicho sea de paso, esta confrontación entre China y Estados Unidos, ¿hasta cuánto nos puede llegar a golpear? ¿O ya están medio llegando a acuerdo? Porque estaba muy duro Trump hasta que las tierras raras salieron a circulación y los chinos lo mostraron y como que cambió la actitud. Así es. Bueno, mi lectura de la reunión que tuvieron el presidente Trump con el presidente Xi es la siguiente. Esto fue una tregua, no un tratado de paz, ¿no? Lo que acordaron fue chutar para adelante muchos de los temas. El tema de los controles sobre tierras raras que estableció China, el tema de aranceles más altos que estableció Trump, el tema de los aranceles sobre productos vinculados al fentanil, el tema de cargos adicionales a barcos provenientes de China. De manera que lo que hicieron fue decir, bien, vamos a por ahora enterrar el hacha de la guerra por un año y luego veremos. Lo cual es bueno porque es mejor que no hacerlo, pero tampoco garantiza gran estabilidad a futuro. De manera que tranquilizó a los mercados por ahora, pero hay que ver qué es lo que va a pasar más adelante. Estamos viviendo una época de gran inestabilidad, Alejandro, y los países tienen que estar preparados para cambios muy súbitos en las políticas que se siguen. Eso requiere una diplomacia muy afinada, muy certera, muy informada. Jorge Jaime, quiero, antes de pasar a lo que comienza ahora en estos momentos, ¿no?, de la visita del presidente Boric a la COP30 en Brasil, quiero detenerme en algo que parece, dicen las fuentes, que se dio de manera natural, que es conversar en la APEC sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, ¿no? Y señalan que ahí se dio a partir del encuentro que tuvo el presidente Boric con el exsecretario justamente del mismo organismo, Ban Ki-moon. Y ya habíamos leído en la prensa también que ella se perfila, y quiero saber tu opinión, como una de las preferidas en una encuesta internacional para ocupar este cargo. Sí, es muy interesante esto que tú señalas. Es una publicación que se llama Pass Blue, que es reconocida como una de las más respetadas, que cubre acontecimientos en Naciones Unidas. Y ellos hicieron una encuesta, no es una encuesta demasiado formal, una encuesta entre sus lectores, pero es de un público informado. Y por segunda vez, hace 1 año y medio, le hicieron lo mismo, y también Michelle Bachelet salió por una amplia mayoría. Ahora ocurrió lo mismo. Ahora, estos son indicadores. Los que van a votar en definitiva son, por una parte, el P5, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que pueden vetar o no a los candidatos. Y luego se produce una votación en la Asamblea General. Pero yo diría que estos datos que nos están llegando indican el grado al cual la presidenta Bachelet está surgiendo con mucha fuerza. Ahora, esto es un tema muy complejo, hay que ver qué es lo que dice Estados Unidos, pero en definitiva, ¿qué le habla a Trump con los otros candidatos? ¿Qué le habla a Trump? Eso es lo que todos dicen, y el principal obstáculo. Por eso. Pero hay que ver en qué situación están los otros candidatos. Algunos hablan, por ejemplo, de Rafael Grossi, que es el candidato argentino, que es un diplomático muy preparado, pero que, bueno, primero es hombre, hay fuertes presiones para que sea mujer, nunca ha habido una mujer presidenta. Y segundo, yo no estoy seguro si China o Rusia no lo van a vetar. De manera que en un cuadro complicado, yo creo que Michelle Bachelet, no estoy diciendo que esto vaya a ser algo fácil, ni seguro, ni mucho menos, pero tiene posibilidades, y eso es una carta, yo creo que muy fuerte. Y Grossi es además jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? ¿Tengo entendido? Bueno. Que es un tema muy caliente. Exacto, literal. Un tema muy significativo. Literal, así es. Exactamente. Bien, profesora. Brevemente, las expectativas para COP30. Ninguna, porque va a haber. No, pero le preguntemos a Jorge Jaime. Embajador. Sí. La COP30 marcará algo. Sí, yo acabo de estar en Brasil y me decían que estaban un poco preocupados por el tema logístico, porque el hacer la reunión en Belén de Pará, en el norte de Brasil, tiene un contenido simbólico, ¿no? Por el Amazonas, todo lo que implica la defensa del medio ambiente, evitar el calentamiento global. Pero ustedes comprenderán que Belén no tiene la infraestructura hotelera como para ser de anfitrión de un evento de carácter mundial. Entonces, vamos a ver cómo resultan bien la posibilidad de barcos, en fin, bueno, eso a nivel más logístico, ¿no?
Por otra parte, yo creo que consolida el papel de Brasil como un gran centro de actividades diplomáticas. Recordemos que en Brasil se celebró la cumbre G20 en noviembre del año pasado. Acaban de tener en julio tuvieron la cumbre de los BRICS y ahora tienen el COP30. Entonces, yo creo que hay que ver qué conclusiones van a sacar y el papel que juega el presidente Lula. Pero yo creo que es un indicador del importante protagonismo diplomático que está adquiriendo Brasil. Bien sabemos que Estados Unidos en este momento oficialmente niega la existencia del cambio climático, dice que es un engaño, que no existe, lo cual va en contra de toda la evidencia científica de la cual disponemos. Pero naturalmente que eso no ayuda a la causa de tratar de frenar las emisiones de carbono. Bueno, Jorge Jaime, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros, gracias por tu análisis y proyecciones también a propósito de tu trayectoria como embajador de nuestro país en China, India y Sudáfrica. Un abrazo grande. Gracias, profesor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Daniela. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, muy amable. Chao. Y esto es todo, amigos. Eso es todo, amigo. Así es. No, pero fíjate que de este viaje del presidente Boris estaba bien planificado, las entrevistas, los discursos. No, el discurso estuvo impecable, yo escuché los dos y estuvo buenísimo. De repente le salían unos gallitos, pero por la vehemencia nomás, ¿no? Y además por el nervio, o sea, hablar en esos foros, perdóname. Pero lo hace regio. Es muy buen orador. Es muy buen orador. Muy cálido, muy cercano. Y siempre la cultura presente. Siempre. Un hombre leído. Bueno, Gabriela Mistral estuvo presente, como siempre, porque este año son los 80 de que recibió el premio Nobel. Pero también hizo alusión a la cultura de Corea, ¿no? Coreana y en general, no solo con la música, también con la literatura. Sí, ¿no? Maravilloso. Ya nos pilló el tiempo, pero hoy día uno de los debates internacionales más interesantes son el enfrentamiento entre la cultura occidental y la asiática, que es muy diversa, no es una cosa homogénea. No. Pero ahí hay dos mundos que se están confrontando y el tema de la hegemonía tiene que ver no solo con el peso económico-político, tiene que ver con la capacidad de construcción de relatos. Y el Asia, en ese ámbito, está recién asomando. Pero cuando asome y entre con fuerza... Y en la construcción de relato, la industria audiovisual, televisiva o de streaming o cinematográfica de Corea es muy potente. Para no incluso ahondar en algo que no es propio de mi generación, que es la música coreana, el pop coreano. Pero la verdad es que es muy, muy potente y muy interesante. Ya, ¿nos vamos? Así es, nos vamos corriendo porque ya nos están apurando, vienen más programas, pues. Chao. Así es, hasta mañana, Alejandro. Chao. Gracias. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.